¿Que no sabes hacer unas patatas bravas? Pues te lo cuento rapidito. Atentos a esta receta, que es mejor que la de los bares. Empezamos pelando 4 patatas grandes. Las lavamos y las partimos en trozos irregulares. Ponemos agua a calentar y añadimos sal. Cuando aparezcan burbujitas en el fondo del cazo, añadimos las patatas al agua y las dejamos cocer durante 20 minutos. En este caso no os voy a decir a fuego alto ni bajo, sino que este es el punto de ebullición que buscamos para que las patatas no se rompan. Como orientación, os puedo decir que es un fuego medio alto para obtener una cocción suave. Pasados 15 minutos desde que añadimos las patatas al agua hirviendo, vamos a pincharlas para comprobar si ya están cocidas. El punto ideal es que la parte externa esté tierna, pero que notemos que su interior esté algo duro. Apagamos el fuego, tiramos el agua caliente del cazo y lo rellenamos con agua fría para cortar la cocción. Tener cuidado de no romper las patatas, que ahora están muy frágiles. Utilizaremos aceite de oliva virgen extra para darle un sabor más intenso a las patatas y las cocinaremos a fuego alto. Mi consejo es que utilicéis un cazo que no sea muy grande para no usar mucho aceite, ya que tiene que haber el aceite suficiente dentro del cazo para que cubra las patatas. Con las patatas bien escurridas, las sumergiremos en el aceite caliente, con cuidado de que no se rompan, que en este momento son muy frágiles. Únicamente meteremos las patatas suficientes para cubrir la base del cazo, para que no queden amontonadas. Vamos a freírlas durante 1 minuto y medio. Freiremos las patatas en tantas tandas como sea necesario. Después las sacaremos del aceite y las reservaremos. Ahora tenemos unas patatas precocinadas a las que podemos darle distintas utilidades. Las podemos guardar bien tapadas en la nevera para terminar de hacerlas al día siguiente. Si tenéis un evento ya tendrías avanzado la mitad del trabajo. Además de que también se habrá reducido el índice glucémico de la patata, siendo más digeribles e ideal si algún comensal es diabético. También podemos congelarlas para utilizarlas en otro momento. Seguro que estas patatas son más sanas que las ultracongeladas del supermercado. Vamos a empezar con la preparación de una salsa brava en la que vais a poder controlar perfectamente el grado de picante y que además no contiene ni harina ni tomate. Necesitamos una cebolla cortada en juliana y 2 dientes de ajo laminados. Chorrito de aceite de oliva virgen extra en un cazo. Añadimos el ajo y lo freímos a fuego medio. Cuando empiece a dorarse, añadimos la cebolla y subimos a fuego medio alto. Cuando la cebolla esté tierna, añadimos una cucharadita de pimentón y lo integramos con la cebolla. Ahora añadimos 4 cucharadas soperas de pulpa de pimiento choricero. Lo integramos bien. Y añadimos 2 vasos de caldo de pollo o de huesos, como medio litro de caldo más o menos. Yo lo tenía de huesos y es el que he utilizado. Y añadimos un tercer vaso de caldo. Yo he aprovechado para rebañar los restos que quedaron en el vaso de pimiento choricero. En total hemos utilizado como 3/4 de litro de caldo. Es ahora cuando añadiremos el picante. Picaremos una cayena y la haremos añadiendo y probando hasta conseguir el punto de picante deseado. Yo utilizo chile habanero y tengo pillado el punto de picante que nos gusta. Con una cucharadita es suficiente. Lo dejaremos hervir como 5 minutos aproximadamente. Pasamos todo a un vaso batidor y lo trituramos. Aseguraos de que quede una textura muy fina. Una vez triturada, volvemos a echar la salsa en el cazo donde la habíamos cocinado anteriormente. Vamos a cocer la salsa a fuego alto para reducir su volumen y concentrar más su sabor. ¿Veis cómo aún está muy líquida? Una vez reducida a la mitad de su volumen, esta es la textura que estábamos buscando. Reservamos la salsa y vamos a darle una segunda fritura a las patatas que hemos precocinado anteriormente, sumergiéndolas en aceite muy caliente. Tenemos que freírlas hasta que queden crujientes por fuera. Según se vayan terminando de freír, las iremos sacando y colocando sobre un papel absorbente. Las emplatamos, añadimos sal y las cubrimos con la salsa brava. Os recomiendo que si no tenéis carne de torero, que os lo vayáis sacando, porque estas patatas vienen muy bravas.
Si te ha gustado la receta, dame un like. Y ya que estás, suscríbete. Gracias por estar ahí. Y nos vemos en el siguiente vídeo.